Muy buenas noches. La parte práctica consiste en la confección de una planilla de trabajo, donde deberán indicar primero la identificación, apellido, nombre, DNI y fecha. Y comenzamos entonces a completar la planilla. El trabajo es muy sencillo. Primero, el primer punto que tienen que hacer es calcular el valor del capital. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a sumar la columna del debe y la columna del haber. Por diferencia entre estos dos valores, vamos a constituir entonces el valor, a calcular el valor del capital. 219.000 pesos menos 62.500 es el valor del capital que va a ir al haber porque es una cuenta de patrimonio. Luego este total, en realidad es el subtotal, por eso lo voy a poner acá. También se va a repetir aquí. Y si yo sumo el valor, colocando acá el valor del capital, sumo el total del haber, me tiene que dar también el mismo valor que el debe. ¿Sí? Entonces, partiendo de estas dos columnas igualadas, por el principio de la partida doble de contabilidad, podemos comenzar a desarrollar los ajustes. Los ajustes están en la otra hoja, donde dice, realizado el arqueo de caja, arroja un saldo de 23.500. Vamos a la planilla y caja tiene 25.000. Esto quiere decir que yo, como saldo ajustado en caja, voy a tener que tener esto, que es el enunciado. Para llegar a este valor, a 25.000 le tengo que restar 1.500. ¿Cómo hago? Si yo lo pongo al debe, me va a sumar si pongo 1.500 al debe. Si lo pongo al haber, le va a restar. ¿Sí? El siguiente paso va a ser clasificar el saldo ajustado entre activo, pasivo, patrimonio neto, resultado negativo o positivo. Clasifico y pongo su saldo ajustado. ¿Sí? Ahí. Bien. Mientras tanto, caja va a estar en el haber, pero tiene que haber una cuenta al debe para cumplir con la igualdad de que cada asiento, acá en el libro diario, tiene que tener una cuenta al debe y una al haber. Ya sabemos que caja va al haber por 1.500 y al debe debe haber otra cuenta por 1.500, que va a ser faltante de caja. Faltante de caja va a ir acá, la vamos a agregar como una cuenta nueva y su importe va a ser 1.500. Su saldo ajustado 1.500 y se va a clasificar en alguna de estas cuentas. Alguno de estos grupos de cuentas. Activo, pasivo, patrimonio neto, resultado negativo y resultado positivo. Pasamos al siguiente ajuste. El inventario de mercaderías nos proporciona existencias por 81.700. Recuerden que el inventario era el recuento de las mercaderías. Como contamos con el dato del costo de la mercadería vendida y el dato de las mercaderías, el ajuste va a ser por faltante o sobrante. Si me dice que tenemos, vamos a los depósitos, si tenemos 81.700 de mercadería, significa que si yo en las cuentas tengo 80.000, va a haber un aumento de mercaderías. Quiere decir, como saldo ajustado de mercaderías voy a tener 81.700 al debe y, por lo tanto, para que llegue a sumar 81.700, el ajuste va a estar en el debe por 1.700. Y en el haber va a estar entonces el sobrante de inventario, ¿sí? Que le agregamos como cuenta nueva aquí en el haber. Y entonces a mercaderías le va a quedar 81.700, que lo vamos a clasificar en alguno de estos grupos. Activo, pasivo, patrimonio neto, resultado negativo o positivo. El tercer ajuste es el análisis de deudores. Del total de deudores por ventas, 1.000 pesos se atrasaron en sus pagos y 500 se les inició juicio. Vamos a deudores por ventas, tenemos 10.000. En total va a disminuir por 1.500, los 1.000 más los 500. Entonces, va a llegar a tener 8.500 deudor. Para llegar a ese valor hay que disminuirlo en el haber por 1.500. Y su saldo ajustado va a ser 8.500, que deberá clasificarse en alguno de estos 4 grupos. Por lo tanto, en el debe van a ir 2 cuentas.
Una, deudores morosos o atrasados en sus pagos, los deudores en gestión judicial, en el debe por 1.000 y 500. Por último, amortizar los bienes de uso. Hay dos bienes de uso: rodados y muebles y útiles. Para calcular el desgaste o amortización de los bienes de uso, se hace el valor de compra, en este caso 18.000, dividido los años de vida útil, que son 5. Lo mismo para rodados, valor origen 10.000 dividido los 5 años de vida útil. Eso me da la amortización, que es el desgaste. Todo desgaste es una cuenta de resultado negativo que va a ir en la cuenta amortizaciones, al debe, por la suma de los dos valores de las amortizaciones de muebles y útiles y de rodados. En el haber van dos cuentas que son reguladoras del activo, quiere decir que van a ir restando en la columna de activo, y se llaman amortizaciones acumuladas de rodados y amortizaciones acumuladas de muebles y útiles. Como dije en el haber, saldo ajustado por su valor en el haber, y lo clasifico restando en el activo, dentro del activo, pero restando van a ir esas dos cuentas. En cuanto a los totales, el total de la columna de ajustes del debe ser igual al total de la columna de ajustes del haber. Totales de saldos ajustados, ¿sí? Saldos ajustados del debe ser igual al total de saldos ajustados del haber. Es decir, estas dos columnas, saldos sin ajustar, deudor y acreedor, deben ser iguales. Ajustes debe y haber deben dar iguales. Si esta da 10.000, esta debe dar 10.000. Y saldos ajustados debe y haber también deben dar iguales. ¿Sí? Estas últimas 4 columnas, acá el subtotal no debe dar igual. No debe dar igual. Lo que tengo que hacer es calcular por diferencia el resultado del ejercicio. Tengo que hacer activo menos pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Y eso me va a dar el resultado del ejercicio. Luego, resultados negativos menos positivos, y me da el resultado del ejercicio. Si el resultado fue positivo, los resultados positivos son mayores que los negativos. Y la diferencia se va a poner en la columna de resultado negativo, que de menos. Si acá esa diferencia me da 5.000, la diferencia entre activo y pasivo también tiene que dar 5.000. Y entonces voy a agregar esa diferencia en las columnas que den menos entre el activo y el pasivo, y entre el resultado negativo y positivo. De tal manera que sumando ese valor de la diferencia a la columna que da menos, se iguale acá abajo la columna de activo con la de pasivo más patrimonio neto, y la de resultado negativo con la de resultado positivo. Si acá tengo 90.000, acá voy a tener 90.000. Si acá tengo 100.000, acá voy a tener 100.000. ¿Sí? Así termina entonces esta planilla. Y lo más importante es llegar a este resultado del ejercicio, de tal manera de que ese resultado neto, si el resultado positivo es mayor que el negativo, fue ganancia neta. Si es al revés, negativos mayores a positivos, entonces ese resultado neto del ejercicio fue una pérdida. Y ahí termina el ejercicio.